¿Qué tal? Buenos días a todos. Y el audio, güey. Lo conectaste. Ya está. Nada más empieza. Sí, por favor. Ya vamos a comenzar, amiguitos. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Martínez. El día de hoy les voy a hablar de la enfermedad ácido péptica, específicamente la úlcera péptica. Bueno, para comenzar, pues la úlcera péptica se define como la pérdida de integridad de la mucosa del estómago o del duodeno que produce un defecto local o una excavación a causa de una inflamación activa. Generalmente esta ruptura de la mucosa se produce aproximadamente en un diámetro de 3 a 5 milímetros y va formándose como en una forma excavada hacia el interior. Y bueno, también la úlcera péptica es un defecto en la mucosa gástrica y o duodenal, como ya les había mencionado, que se va extendiendo desde la capa muscular de la mucosa hasta las capas más profundas o incluso hasta llegar a la pared. De estas úlceras pépticas sabemos que su importancia radica en su asociación con la infección por Helicobacter pylori, que aproximadamente el 90% de las úlceras duodenales están asociadas a esta infección y en menor porcentaje las úlceras gástricas en 70%. En cuanto a la epidemiología de una enfermedad ulcerosa péptida no complicada aproximadamente es de 1 por cada 100 personas en cuanto a la población general y la incidencia y la prevalencia pues obviamente va a ser más alta en aquellas zonas que se consideran endémicas para el desarrollo de Helicobacter pylori o predominantemente en los países subdesarrollados. Se sabe que aproximadamente el 90% de los pacientes pues debutan con síntomas de dispepsia que en algún punto no hacen sospechar de que se trate como tal de una úlcera, ya que la mayoría de los pacientes cursan asintomáticos. Y la prevalencia de la úlcera péptica a lo largo de la vida, estos datos de Estados Unidos, aproximadamente del 12% en el sexo masculino y el 10% en el sexo femenino. Y esto ahondado que también como factor de riesgo importante está el consumo de, el fumar, el tabaquismo. En cuanto a las dos grandes clasificaciones, pues la úlcera duodenal afecta aproximadamente del 1 al 15% de la población occidental. Se ha visto en los últimos años que ha habido
un descenso en la prevalencia de esta. Generalmente, aproximadamente el 50% de las personas que tienen un padecimiento, generalmente el inicial es la dispepsia, acuden a una consulta médica. Y la úlcera gástrica generalmente aparece posteriormente a las úlceras duodenales, es más frecuente en la sexta década de la vida y es más frecuente en el sexo masculino. Bueno, en esta tabla pues son algunos de los factores de riesgo para el desarrollo de las úlceras gástricas o úlceras duodenales, y se observan, el más importante es la infección por Helicobacter pylori, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, que aproximadamente tienen un riesgo relativo de un 4% de desarrollar una úlcera. También aquellas personas que están sometidas a cirugía de bypass gástrico, otros pacientes con síndrome de hipergastrinemia, como ser el síndrome de Zollinger-Ellison, también algunas otras enfermedades autoinmunes, como ser la vasculitis, la sarcoidosis, y infecciones sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, específicamente por el citomegalovirus, la tuberculosis o la sífilis. Bueno, aquí como para hablar un poco antes de la fisiopatología como generalidades, pues para recordar histológicamente cómo se observa pues cuáles son las capas de adentro hacia de afuera hacia adentro. Tenemos primero la capa muscular, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, y pues esa lesión inicial que se produce, que aproximadamente es de 3 a 5 milímetros de diámetro, puede llegar hasta afectar la capa muscular. Sabemos que el epitelio que recubre el estómago está constituido por pliegues que tienen a su vez las denominadas fositas gástricas, pero todo esto es a nivel microscópico. Estas fosas gástricas a su vez tienen ciertas glándulas, y estas glándulas a su vez están formadas por células muy epiteliales, muy especializadas, que son las encargadas de la formación de los ácidos. Y pues la composición de estas glándulas a su vez varía de su localización anatómica. Les voy a hablar un poquito más adelante de esto. En esta imagen, pues es un corte microscópico de una glándula oxíntica o gástrica o glándula oxíntica o célula del epitelio gástrico, en el que pues tiene una base, un cuello, un istmo, y de esta manera pues va dependiendo la secreción de ácido. Aproximadamente el 75% de estas glándulas se encuentran dentro de la mucosa oxíntica y contiene células tipo mucinosas, células también parietales, células endógenas o denominadas células enterocromafines. Bueno, esta imagen sí me parece muy importante para poder entender en sí cómo es que se lesiona la mucosa gástrica, debido a que pues esta imagen trata de representar el sistema de defensa que normalmente tenemos. Inicialmente, si observamos la parte azul, pues esta es una capa, de moco y bicarbonato, que esta capa de moco y bicarbonato es la que se va a formar como una capa que se va deslizando por todo el epitelio y va siendo como una especie de protección. Aquí el número 2, pues están las células epiteliales, que en su superficie sabemos que a su vez van a secretar moco, bicarbonato, y también pueden secretar prostaglandinas. Este moco que secretan estas células que se encuentran en la capa, pues fundamentalmente va a estar constituido en el 95% de agua. También tiene fosfolípidos y en menor porcentaje tiene mucina. Pues también está cubierta esta misma capa, o sea, contiene también bicarbonato. Y en el número 3, acá se observa que también estas células en sí mismas tienen factores de crecimiento. Y acá el número 5 hace referencia a la microcirculación, debido a que pues también está vascularizada, y a través de estos capilares es que van pues bueno, irrigarse la célula. Y también pues acá está la implicación de la producción de prostaglandinas y del óxido nítrico, que como sabemos la mayor importancia de esta es la protección ante agentes lesivos, y también impide que haya agregación plaquetaria ante una lesión en este nivel.
Bueno, como sabemos ya las prostaglandinas derivan específicamente del ácido araquidónico que se forma a partir de los fosfolípidos que se encuentran en la membrana celular a través de la acción de la fosfolipasa A2 y la importancia tanto de la prostaglandina como del óxido nítrico es que básicamente mantienen la integridad de la mucosa gástrica, que a su vez esta mucosa gástrica expresa esta enzima llamada enzima óxido nítrico sintetasa que contribuye a la citoprotección de la mucosa a nivel celular, ayudando también a que haya un aumento de la perfusión de la misma y sobre todo la conservación y mantener la función de la barrera de las células epiteliales, que es la que en sí va a protegernos contra agentes lesivos. Bueno, desde el descubrimiento del Helicobacter pylori, sabemos que esta es una bacteria gram negativa que prácticamente pues va a colonizar la mucosa gástrica. Inicialmente progresa a una gastritis, en el peor de los casos a una úlcera y todavía en el mayor peor de los casos a la presencia, predispone a la presencia de cáncer. En la enfermedad ulcerosa péptica no complicada, pues incluye inicialmente aquellas úlceras gástricas o duodenales que no se complican, ya vamos a ver más adelante un poco de esto, y en sí pues se puede definir como la ruptura de la pared que generalmente es de un tamaño mayor a 5 milímetros de mercurio y que pueden abarcar la submucosa o incluso hasta la muscular. Los factores de riesgo más frecuentes en los que me voy a enfocar un poco más adelante pues es la infección por Helicobacter pylori y el mecanismo de lesión por el cual afecta a la mucosa y los antiinflamatorios no esteroideos. Las úlceras duodenales, pues, y por antiinflamatorios no esteroideos son la causa más frecuente. Las úlceras gástricas son las que se relacionan más que todo con la infección por Helicobacter pylori y la secreción de ácido a veces puede estar normal o disminuida incluso en los pacientes con úlcera gástrica. Bueno, aquí un poco para hablar de fisiopatología en cuanto a cómo es el mecanismo de lesión por el cual el Helicobacter pylori afecta a la mucosa, va a afectar a diferentes niveles y así ya vamos a hablar un poquito más adelante y así progresa hasta la formación de una úlcera. Bueno, inicialmente, pues aquí está el Helicobacter pylori que va a localizarse primero que todo a colonizar la mucosa, una mucosa gástrica que está normal, pues podemos tener dos tipos de afección, una afección aguda y una afección crónica que a la vez van a tener una relación con el tiempo. Generalmente, pues nos vamos a infectar durante el periodo de la infancia y posteriormente a medida va avanzando en edad, si todavía persiste la infección por Helicobacter pylori, pues va avanzando el riesgo de desarrollar úlceras. Bueno, en el caso de que se produzca una infección crónica por Helicobacter pylori, pues inicialmente se produce una gastritis que es predominantemente antral. Esta gastritis, si progresa, va a desencadenar una úlcera duodenal. Si el Helicobacter pylori provoca una pangastritis no atrófica, esta es la que nos puede desarrollar el linfoma tipo MAL. O también en la pangastritis no atrófica, pues se relaciona a una infección asintomática por Helicobacter pylori, como puede ser en la mayoría de los casos. Si lo que predomina es una gastritis atrófica, generalmente va a afectar el cuerpo gástrico y esta va a desencadenar en una úlcera gástrico, también puede producir una metaplasia intestinal, una displasia o producir en el peor de los casos cáncer. Bueno, y en esta imagen, pues primero que todo, aquí vemos el Helicobacter pylori, que lo que se representa en el número 1 es que va a penetrar la mucosa del estómago. Posteriormente, al penetrar la mucosa del estómago, va a adherirse a través al epitelio gástrico. Una vez adherida al epitelio gástrico, pues va a comenzar la producción de amonio a partir de la urea. Y esta producción de amonio a partir de la urea es de vital importancia debido a que de esta manera trata de neutralizar el ácido gástrico. Luego, una vez ya se encuentra en el epitelio, va a comenzar a migrar y obviamente a replicarse, a proliferar. Una vez pues ya hay suficiente afección, ya migró, ya proliferó el Helicobacter pylori, pues va a seguir una producción constante de amonio a partir de la urea, ¿no? Y entonces este mismo ciclo vicioso que termina por seguir va a ir destruyendo muy progresivamente, luego inflamando y matando las células gástricas y así produciendo las lesiones que les expliqué en la imagen anterior.
Bueno, en cuanto a la fisiopatología por el cual los AINES lesionan la mucosa gástrica, bueno, sabemos que aproximadamente la morbilidad por los antiinflamatorios no esteroideos está bastante asociada con síntomas que generalmente comienzan con náusea, dispepsia, y esto es, los pacientes debutan así aproximadamente el 50 al 60% de los casos, hasta desencadenar complicaciones digestivas graves asociadas a la úlcera, como ser la perforación, la más temida y una de las más frecuentes, y aproximadamente estos pacientes se van a complicar en 1.5% de los casos. Y los pacientes que van a desarrollar la úlcera, pues puede ir de 15 a 30% de los individuos. Y el riesgo relativo que tienen los AINES, pues es del 4% para desarrollar las úlceras. Y también, pues, los anticoagulantes, mencionarles que tienen un riesgo relativo del 1%. Hay factores de riesgo, pues, que van a contribuir al desarrollo de la lesión secundaria de la utilización de AINES. Es más frecuente en aquellos pacientes en edad avanzada. Bueno, la literatura menciona a partir de los 60 o los 65 años. Pacientes que ya tengan antecedente de úlcera, pacientes que tengan una administración, que estén tomando glucocorticoides de manera simultánea, que estén tomando dosis elevadas de antiinflamatorios no esteroideos o que también tengan un consumo simultáneo con anticoagulantes, ciclopidogrel o enfermedades multisistémicas o graves, como por ejemplo las vasculitis. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues bueno, para resumirles, básicamente se puede producir por dos tipos de mecanismos. Se puede dar por un mecanismo que puede ser tópico o por un mecanismo sistémico. El mecanismo tópico pues, es el que va a estar implicada en la lesión directa de la mucosa, y también acá hay un concepto que es el índice de disociación que se supone que tienen los antiinflamatorios no esteroideos, que ese índice de disociación lo que pues de eso depende en sí el tipo de daño y la afección que haya en la mucosa. Porque debido a que, o sea, entre mayor sea el índice de disociación que tienen los antiinflamatorios no esteroideos, va a generar mayores zonas de ulceración, posteriormente de isquemia, inflamación o necrosis. Entonces, pues lo más importante aquí ya sabemos que las prostaglandinas van a desempeñar un papel importante en la conservación de la integridad de la mucosa gástrica y duodenal, y aparte de ese mantenimiento, pues también su reparación en el caso de sufrir algún tipo de daño. Por lo tanto, si intervenimos, pues obviamente en la producción de estas, pues vamos a dejar la mucosa desprotegida, por así decirlo, y más lábil ante ciertos patógenos o ciertas alteraciones sistémicas que van a dañar directamente la mucosa. También en cuanto al otro mecanismo sistémico que les había mencionado, por el cual los antiinflamatorios van a dañar la mucosa, pues este se relaciona directamente con la inhibición de la COX-2 y la inhibición de las prostaglandinas, tanto la prostaglandina E1, E2 y la prostaglandina I2. También favorece que haya alteración de los neutrófilos y disminución de la producción de ATP con posterior apoptosis celular. Bueno, pues hay efectos epiteliales y efectos endoteliales. Los efectos endoteliales, pues es lo que generalmente van a desencadenar en isquemia de la mucosa y posterior lesión de la misma. Los efectos epiteliales, pues están asociados a la disminución de la prostaglandina. Al disminuir la producción de las prostaglandinas, pues va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, también disminuye la producción de mucina, disminuye la producción de bicarbonato, que ya sabemos que es muy importante en la capa que les había mencionado anteriormente, que está formada por agua y también de bicarbonato, que esa capa que se forma se va a ir como desplazando a lo largo de todo el epitelio, y también disminuye la secreción, la proliferación celular. Posteriormente, entonces, todo esto genera un daño que va a terminar que puede terminar en erosiones, en úlceras, o puede, en el mejor de los casos, puede cicatrizarse de manera espontánea o de manera terapéutica posterior a la realización de una endoscopía. Bueno, también pues debemos de considerar que hay otros factores de riesgo, otras patologías que también nos pueden llevar a desencadenar una úlcera péptica. Sabemos que hay otros microorganismos asociados también, como el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el Helicobacter
el mani, otras toxinas o fármacos como por ejemplo ser el clopidogrel, que esto va a aumentar pues su incidencia si se asocian al consumo prolongado y consecuente con antiinflamatorios no esteroideos. También la cocaína constituye un factor de riesgo para desarrollar úlcera péptica, otras enfermedades como puede ser algún tipo de isquemia, la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, y también toma importancia en cuanto al grupo O. No especifica si el RH positivo o el RH negativo, y esto se supone a que el Helicobacter pylori en estas personas pues se adhiere de manera, o sea, tiene una mayor patogenia y una mayor adherencia en las personas con el grupo sanguíneo O. Entonces es por eso que tienen mayor predisposición. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues lo más frecuente por lo que consulta el paciente es la dispepsia. Sabemos que obviamente debemos como de encender las alarmas, y la endoscopía pues no va a ser de primera elección en todos los pacientes, sino en aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo, como por ejemplo ser mayor de 65 años, aquellos pacientes que tengan sumado a la dispepsia una pérdida importante de peso, o que tengan disminución de la hemoglobina, o generalmente pueden tener anemia por deficiencia de hierro con niveles bajos del mismo. También estos pacientes consultan por dolor abdominal inespecífico, que sumado a la dispepsia pues va a ser el síntoma más frecuente de las úlceras pépticas. Y como pues hemos escuchado en algún momento, sabemos que también la semiología del dolor nos puede ayudar a diferenciar entre una úlcera duodenal o una úlcera péptica. Una úlcera duodenal, pues el dolor, la semiología clásica del dolor va a ser aquel que aparece o aumenta de 2 hasta 5 horas después de ingerir alimentos, o debido a que el ácido es secretado en ausencia de del tapón que generan los alimentos, o puede también producirse el dolor característico o aumentar de intensidad en la noche, específicamente entre las 11 y las 2 de la mañana. Y los pacientes en los que sospechamos de una úlcera péptica o una úlcera gástrica, específicamente las localizadas a nivel del píloro, esos pacientes van a presentar pues dolor un poco más generalizado y asociado a síntomas de dismotilidad intestinal. Bueno, y esa es una úlcera gástrica. Más adelante hay otras imágenes. Bueno, también pues de lo más importante son las complicaciones relacionadas con la úlcera gástrica, que pues estas no son complicaciones en realidad frecuentes, aproximadamente pueden ir del 1.5 hasta el 15% de desarrollarse en los pacientes, y pues la más importante sabemos que es la hemorragia del tubo digestivo, el sangrado digestivo pues generalmente alto, que es más frecuente en aquellos pacientes con úlcera péptica, y es el de mayor importancia por las implicaciones hemodinámicas que tiene. La perforación es el segundo síntoma más común, y también está esta otra complicación que es la obstrucción del orificio de salida gástrico, que es una de las complicaciones que menos tomamos en cuenta, es una de las menos vinculadas, y generalmente van a ser aquellos pacientes que pueden tener una semiología característica del dolor, pero aquellos pacientes que van a referir sensación de plenitud postprandial, incapacidad para tener un adecuado vaciamiento gástrico, o incluso síntomas de disfagia. El peor de los casos, pero pues no es lo más frecuente. Bueno, ¿y en qué pacientes vamos a tener síntomas de alarma o nos van a hacer sospechar un poco más allá, como ya les había mencionado, o mayores de 65, mayores de 55 años, que tengan algún antecedente familiar de un cáncer gástrico, que tengan una pérdida de peso que no sea intencionada, que tengan pues algún antecedente o que estén cursando actualmente con una hemorragia gastrointestinal, que su disfagia sea progresiva o dinofagia, que sea una anemia ferropénica inexplicable, que no se deba pues a disminución en la ingesta en los alimentos del hierro, pacientes que se presenten con vómitos persistentes, o que en el peor de los casos pues tengan una masa palpable, que desarrollen ictericia o que se encuentren ganglios a la exploración. Bueno, pues nosotros tanto pues a criterio clínico también podemos sospechar por criterio epidemiológico en el caso de que podemos sospechar una infección por Helicobacter pylori.
Bueno, y ya les voy a mostrar más adelante cuáles son las pruebas diagnósticas y cómo sea el seguimiento y el tratamiento de los pacientes en los que comprobemos una infección por el mismo. Bueno, anteriormente, pues en los casos de que no se cuente con una endoscopía a mano, se pueden utilizar estudios con vario, que estos estudios con vario generalmente lo que nos ayudan pues es a mostrar afecciones más que todos que estén proximales a la lesión y generalmente pues con frecuencia antes se utilizaban mucho para el diagnóstico de las úlceras. Sabemos que pues obviamente ya no es el método preferido, sino la endoscopía, tanto por su acción diagnóstica como por su acción terapéutica. Pues si no tenemos nada a mano y nos decidimos por realizar un estudio varitado, pues de manera característica las úlceras gástricas que son benignas, pues van a tener, los signos que van a presentar van a tener bordes bien definidos, se va a observar como de manera más radiante alrededor de la úlcera, como se puede ver en esta imagen, que se supone que ahí los bordes están bien definidos, ¿no? Bueno, generalmente las úlceras mayores de 3 centímetros son las que se vinculan con algún tipo de malignidad y casi siempre estas son malignas, aunque no leí la verdad en qué porcentaje de estas se pueden malignificar. Bueno, la endoscopía pues constituye el método de elección para el abordaje y el diagnóstico y también el tratamiento de estos pacientes. También la endoscopía es bastante útil pues no solo en la detección de aquellas lesiones que son grandes, evidentes, sino también de aquellas lesiones que son pequeñas, porque por ejemplo inicialmente en la enfermedad que se asocia al consumo de antiinflamatorios no esteroideos, los pacientes de los primeros signos endoscópicos que pueden presentar pues son pequeñas lesiones o lesiones petequiales. Bueno, algunas características endoscópicas que se pueden observar y que nos pueden sugerir malignidad, aunado esto a los factores de riesgo que tenga el paciente, pues que sea una masa ulcerada, que sobresalga en el lumen, que los pliegues que rodean la úlcera sean pliegues nodulares, que sean de márgenes irregulares que pues estén sangrando también en ese momento, que estén bastante fiables y pues lo ideal en ese momento pues es tomar las biopsias que se deben de realizar aproximadamente 4 tomas de biopsias, creo en 4 cuadrantes. Bueno, y en esta imagen endoscópica que pues ya estamos un poco familiarizados con los reportes de endoscopía, pues en la imagen 1, pues podemos observar una úlcera que tiene una base limpia. En la imagen 2, pues ya podemos observar cómo se va, ya hay una úlcera con un coágulo que está adherido. En la imagen número C, podemos observar que ya es una úlcera de mayor tamaño que compromete la cisura de entrada. Y también en la D, pues ya podemos observar cómo está aquí el coágulo adherente, que pues está evitando que esa úlcera siga sangrando. Y en la F ya podemos observar una úlcera que también tiene un vaso visible, el cual no está sangrando en ese momento y al que se supone que se le realizó una coagulación térmica. Bueno, este es para ya ir ahondando en el abordaje en aquellos pacientes que sospechamos infección por Helicobacter pylori, pues aquel paciente que venga con historia de dolor abdominal, específicamente en epigastrio, que puede ser postprandial, que tenga pérdida de peso, náusea, vómito y consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Y bueno, entonces nos vamos a ir por factores de riesgo. Si nuestro paciente es menor de 60 años, si se tiene síntomas de alarma y si vive pues en una zona donde hay una prevalencia mayor al 20% de Helicobacter pylori, pues inmediatamente nos vamos a ir a realizar un test de valoración del mismo, ya vamos a ver más adelante. Y en aquellos pacientes que sean mayores de 60 años, que igual tengan síntomas de alarma, como les mencioné anteriormente, pues nos vamos a plantear de realizar una endoscopía. Si sospechamos que se trate de una úlcera, pues en ese momento tomar la biopsia.
Bueno, este cuadro está bastante simple, que no se ejemplifica pues algunos de los métodos diagnósticos más utilizados y su sensibilidad para el diagnóstico y detección del Helicobacter pylori. Una de las más utilizadas es la prueba de ureasa rápida, que tiene aproximadamente un 80-95% de sensibilidad, es un método sencillo. Y también está el estudio histológico, que pues generalmente es el que se toma cuando se realiza la endoscopía, como ya sabemos, y pues pues nos va a dar definitivamente el diagnóstico definitivo, pero pues no vamos a hacerle una endoscopía a todos los pacientes que sospechemos que tenga una infección por Helicobacter pylori, y el cultivo pues una técnica mucho menos utilizada debido a que es lenta, costosa y pues no se utiliza. También tenemos otras técnicas no invasivas como ser la serología, que la serología tiene una sensibilidad mayor al 90%, puede ser un método económico y cómodo para los pacientes, y también pues una de las más utilizadas es la prueba de detección de la urea en el aliento, que esta pues tiene una buena sensibilidad y especificidad aproximadamente del 90%. Y también esta prueba de detección en el aliento pues nos sirve porque nos ayuda también a tener una vigilancia temprana, incluso nos puede ayudar en el seguimiento de los pacientes. Y de los antígenos en heces, pues también tiene una buena sensibilidad y pues es un método barato, económico, pero el más utilizado en realidad podemos pensar que es la prueba de detección de antígeno en urea. Perdón, el detección de urea en aliento. Bueno, el diagnóstico diferencial de estas enfermedades, debemos diferenciar entre la enfermedad celíaca en aquellos pacientes que cumplan criterios de malignidad. También puede dar sintomatología muy similar a los pacientes con pancreatitis crónica, alguna enfermedad biliar o dispepsia inducida por fármacos. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues ya sabemos que inicialmente pues utilizamos los inhibidores de la bomba de protones, que la verdad el mayor beneficio de los inhibidores de la bomba de protones es que se ha visto que están asociados a la cicatrización temprana y oportuna de las úlceras. También pues se utilizan los antiácidos, los antagonistas de los receptores H2 o los inhibidores de la bomba de protones. Dentro de los antiácidos, pues cualquier marca comercial que quieran. Dentro de los antagonistas de los receptores H2 encontramos la cimetidina, la ranitidina, los inhibidores de la bomba de protones, pues los que ya conocemos, que en realidad son los más utilizados, y que pues el mayor beneficio de utilizar inhibidores de la bomba de protones pues es favorecer la cicatrización temprana de la úlcera. Y bueno, bueno, eso más adelante. Bueno, en aquellos pacientes que tengan, que pues confirmemos que el Helicobacter pylori se encuentre positivo, pues vamos a dar tratamiento antibiótico junto con algunos autores proponen que de 10 a 14 días, más adelante pues les muestro los esquemas, y todo esto sumado pues a un inhibidor de la bomba de protones. Y aproximadamente se consigue con una terapia adecuada y con una adecuada adherencia al tratamiento de los pacientes, se consigue una cura en el 90% de los casos, y las que más se curan pues son las úlceras duodenales. Bueno, este es un pequeño algoritmo diagnóstico para los pacientes que tienen o en los que sospechemos una úlcera péptica. Y pues primero que todo nos vamos a preguntar o si ya está diagnosticada, si nuestro paciente tiene complicaciones o no tiene complicaciones. Pues si el paciente no tiene complicaciones, vamos a preguntarnos si en verdad se trata de una infección por úlcera péptica que sea secundaria a Helicobacter pylori. Y bueno, también pues vamos a comenzar el tratamiento antisecretor. Importante pues tomar en cuenta que debemos de suspender todos aquellos agentes lesores, como si los pacientes consumen aspirina, consumen AINES, y sobre todo pues la erradicación del Helicobacter pylori. Y pues hay ciertas indicaciones que más adelante también se las traje, en qué casos está indicada repetir la endoscopía. Si la úlcera es secundaria al Helicobacter pylori, pues también nos vamos a plantear si el paciente está tomando AINES o está tomando aspirina, pues porque todo esto va a desencadenar mayores complicaciones y va a aumentar la morbimortalidad en estos pacientes. Y si, bueno, y ahí continuar con el tratamiento, ¿no?, de los inhibidores de la bomba de protones y sobre todo la erradicación del Helicobacter pylori.
Bueno, eso es lo que ya les había mencionado. El tratamiento, pues, antisecretor. La terapia inicial debe durar de aproximadamente 8 semanas para una úlcera gástrica y 4 semanas para una úlcera duodenal. Y pues si esta úlcera está teniendo remisión o no está curando, también nos tenemos que plantear la posibilidad de que sea secundaria a otras alteraciones, como las que les mencioné anteriormente. Bueno, eso es tan importante. Bueno, este algoritmo es un algoritmo tomado de la Sociedad Japonesa de